Parte 1. La grieta. Invisible. A veces, lo que más ruido hace en una casa es lo que no se dice. Era domingo al mediodía en San Miguel de Allende, y el calor parecía pegarse a la piel como una verdad incómoda. Martina miraba fijamente la toalla húmeda que su esposo había dejado en el respaldo del sofá. Nada más común, nada más cotidiano. Pero esa pequeña distracción fue la gota que rebasó algo dentro de ella. ¿Te molesta tanto una toalla?, preguntó César, con tono ligero, casi divertido. Martina no respondió. No era la toalla. No era siquiera César. Era esa punzada constante en el pecho. Esa sensación de no ser mirada del mismo modo desde hace meses. Tal vez años. Él tenía 39, ella 52. Y aunque nunca le dijo que la edad era un problema, el silencio con el que ahora convivían era más elocuente que cualquier palabra. Desde que César dejó su pequeño negocio de jardinería para reinventarse, pasaba los días con el teléfono en la mano, sin rumbo claro, mientras ella continuaba con su tienda de cerámicas. A veces, cuando llegaba al taller cansada, lo encontraba viendo tutoriales de inversión, como si estuviera a punto de cambiar el mundo. Pero el mundo no cambiaba, y ella cada vez hablaba menos. Esa tarde, después de discutir por la toalla, sí, por esa ridícula toalla, César salió, sin decir a dónde. Martina se quedó sola, con el eco de sus propios pensamientos, y un ventilador zumbando sobre su cabeza, como un testigo inútil. Fue entonces cuando sonó el timbre. Al abrir, no esperaba ver a Alex, el hijo de su difunto primo, que venía de Guadalajara. Ahora tenía 26, y había pasado años sin visitarlos. Llevaba una mochila al hombro, el cabello revuelto por el viaje, y esa sonrisa despreocupada que recordaba de cuando era apenas un adolescente. «Tía», dijo él, «¿puedo quedarme unos días?» Martina sintió como algo en su pecho se aflojaba. No sabía si era alivio, curiosidad, o simplemente el deseo de que algo distinto sucediera. «Claro, pasa». Mientras él entraba, ella no podía imaginar que con ese pequeño paso comenzaba una historia que cambiaría todo lo que creía estable en su vida. Parte 2. Sombras en la casa. Los primeros días con Alex en casa fueron una mezcla extraña entre nostalgia y tensión contenida. Martina observaba al joven, con ojos que buscaban respuestas que ella misma no tenía. Él parecía tranquilo, casi indiferente, pero sus gestos y miradas traían una energía distinta al lugar que creía tan conocido. Alex se instaló en el cuarto de invitados, pero pasaba gran parte del día en el taller de cerámicas, fascinado con los colores y las formas que Martina moldeaba con tanta pasión. Ella, por su parte, sentía que él le recordaba que la vida podía ser espontánea y libre, algo que hacía años había dejado de ser para ella. César, sin embargo, parecía incómodo con la presencia del joven. En las cenas, sus silencios se alargaban y las preguntas se evitaban con sonrisas tensas. Una noche, mientras Martina lavaba los platos, escuchó a César murmurar al teléfono, con voz apagada y mirada esquiva. No logró entender nada, pero sintió que algo se estaba gestando fuera de su alcance. Martina decidió no precipitarse. Sabía que los cambios no llegaban con advertencias, sino con pequeñas grietas que se hacían profundas. En una de esas tardes, mientras Alex y ella caminaban por el mercado, él le contó sobre su decisión de dejar la universidad y buscar nuevos horizontes. «No sé si estoy listo para quedarme en un solo lugar», dijo Alex, mirando al suelo. «Quiero descubrir qué hay allá afuera». Martina lo entendió sin juzgar. Quizá, en sus palabras, también escuchaba el eco de sus propios deseos olvidados. Pero cuando regresaron, la casa se sintió más pesada. César los recibió con una fría cortesía que no pasó desapercibida. Esa noche, antes de dormir, Martina sintió que algo cambiaba en el aire. No sabía si sería para bien o para mal, pero la incertidumbre la mantenía despierta, con la mente dando vueltas en un torbellino de emociones. Y mientras todo eso sucedía, sin que ella lo supiera, César tomaba decisiones que pronto revelarían la verdad que Martina temía enfrentar. Parte 3. Cruces y distancias. La tensión en la casa era palpable,
como si una tormenta se avecinara sin avisar. César evitaba las conversaciones. Su mirada se tornaba esquiva y fría, y en ocasiones desaparecía, sin dar explicaciones. Martina notaba cada pequeño cambio, cada silencio prolongado que llenaba el espacio entre ellos. Una tarde, mientras organizaba la despensa, Martina sorprendió a César y Alex en la sala. Él estaba sentado, y Alex, con esa sonrisa juvenil, apoyó una mano sobre el hombro de César de manera natural. Fue un instante un roce, un beso rápido, apenas un destello, pero suficiente para que Martina sintiera como el suelo se abría bajo sus pies. No hubo gritos, ni confrontaciones, solo un silencio denso que inundó la casa. Martina se retiró sin decir palabra, sintiendo un torbellino de emociones: incredulidad, dolor, rabia y, por encima de todo, confusión. ¿Qué significaba eso? ¿Un error? ¿Un secreto largamente guardado? Esa noche, intentó hablar con César. Él, con la mirada baja, solo murmuró que nada cambiaba entre ellos, que no quería lastimarla, que estaba perdido, pero sus palabras sonaban huecas, como ecos vacíos. Por primera vez, Martina se permitió sentir miedo, no por sí misma, sino por la fragilidad que veía en ese hombre que amaba. Alex, por su parte, parecía incómodo. Evitaba la casa cuando podía, y ya no hablaba con la misma naturalidad. En los días siguientes, los encuentros entre César y Alex se hicieron más frecuentes y visibles. Martina comenzó a sentir que su mundo se desmoronaba y que sus intentos de mantener la calma eran solo máscaras para una verdad inevitable. Pero el camino para enfrentar esa verdad apenas comenzaba, y ella aún tenía que decidir si quería pelear por su matrimonio o aceptar que todo estaba cambiando para siempre. Parte 4. Ecos en las paredes. Martina comenzó a notar que la casa respiraba un aire distinto, casi ajeno. Los objetos parecían moverse solos, y cada rincón guardaba un secreto a medias. Los silencios entre César y ella eran tan densos que podían cortarse con un cuchillo, y en medio de esa atmósfera, Alex parecía una sombra que ambos evitaban, pero que a la vez no podían ignorar. Una tarde, mientras ordenaba unos libros en el estante, Martina encontró una carta doblada entre las páginas de un viejo álbum familiar. No tenía remitente, solo unas líneas escritas con una letra apurada y nerviosa. No es solo lo que ves, es lo que callamos. El mensaje le heló la sangre. ¿Quién la había dejado? ¿Y por qué? César llegó esa noche más tarde de lo habitual, sin explicaciones. Al verla con la carta en la mano, frunció el ceño, pero no dijo nada. Sin embargo, sus ojos tenían un brillo inquietante, una mezcla de culpa y temor. Martina sintió que la verdad empezaba a filtrarse, pero no sabía si estaba lista para enfrentarla. Alex, por su parte, evitaba las miradas y cada vez se mostraba más distante. Una noche, mientras ella cerraba la tienda, lo vio hablando por teléfono en el callejón. Su voz era baja, nerviosa, como si pidiera algo que no podía dar. Al percatarse de su presencia, simplemente sonrió con tristeza y se marchó sin decir palabra. Martina empezó a entender que cada uno guardaba sus propios fantasmas y que la casa, que alguna vez fue refugio, ahora era prisión. La tensión crecía, el silencio pesaba más, y la incertidumbre se instalaba como un huésped incómodo pero inevitable. Al acostarse, miró el techo y se preguntó cuánto más podría sostener esa fragilidad antes de que todo se viniera abajo. Parte 5. La distancia que duele. Martina sentía que estaba en una cuerda floja, sin red que la sostuviera. Había tomado una decisión que no quería, pero que sentía inevitable: alejarse, buscar aire. Reservó un pequeño cuarto en un pueblo cercano, Morelia, con la esperanza de encontrar claridad y, quizás, alguna respuesta. Antes de irse, dejó una nota breve para César. No reproches, no preguntas, solo palabras firmes y claras. Necesito tiempo para entenderme a mí misma. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. No hubo llamadas ni mensajes, un vacío ensordecedor. Durante esos días fuera, Martina caminaba por calles empedradas,
Respiraba la historia y el viento fresco, pero el eco de su casa seguía persiguiéndola. Pensaba en César, en Alex, en lo que fueron y en lo que dejaron de ser. Cada recuerdo era una mezcla de amor, desilusión y miedo. Cuando finalmente regresó, la casa no era la misma. Había pequeños cambios sutiles, un par de sandalias femeninas en la entrada, una nota en la mesa con un número desconocido. César la recibió con una distancia que Martina nunca había visto. El aire estaba cargado de palabras no dichas y verdades a medias. Aquel día, mientras cenaban en silencio, Martina entendió que las heridas eran profundas y que las respuestas que buscaba quizá nunca llegarían. Pero también supo que, por primera vez, en mucho tiempo, tenía el control de su propio destino. El futuro era incierto, pero el pasado ya no la detenía. Parte 6. El silencio que libera. Martina volvió a sentarse en la misma terraza donde tantas veces soñó con un futuro diferente. La casa, con sus paredes llenas de recuerdos y secretos, ahora le parecía un lugar extraño, casi ajeno. César ya no estaba. Se había marchado sin aviso, dejando solo un eco de su presencia. El aire estaba cargado de una calma inesperada, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para darle espacio a la soledad. Martina miró sus manos, cansadas, pero libres, y respiró profundo. No había rencores, ni reproches, solo un silencio pesado y dulce a la vez. Al cerrar los ojos, entendió que la verdadera libertad no estaba en luchar contra lo inevitable, sino en aceptar lo que el corazón ya sabía. Las cicatrices de esa historia no desaparecerían, pero le enseñaron que a veces, perder es el primer paso para encontrarse. En esa pausa, en esa quietud, Martina descubrió una verdad que la asombró. El fin de un capítulo podía ser también el comienzo de una vida nueva, con sus propias luces y sombras. La brisa movió sus cabellos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Fin.